minutos, profesor Fernando Quijano. Hoy, ¿cómo está el tema de las pensiones en Colombia? De momento está en el limbo, han entrado acuérdese que la Corte, digamos, se refirió que había que devolverse la discusión y el tema se volvió a la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño, pero lo que tenía que entrar, el nuevo sistema aprobado por el Congreso que tenía que entrar el 1 de julio, no entró. En vigencia todavía no hay una fecha estipulada, pero, por ejemplo, las ACAI, que son los nuevos fondos privados de pensiones, esos sí entran en vigencia. Pero si uno le pregunta a las personas, sí podemos calificar de que estamos en un limbo. Congelados. Un limbo de muchas cosas porque no sabemos si Colpensiones ya tiene todas las herramientas que le dio la nueva ley, si las ACAI ya están afiliando a nuevas personas, si el régimen de transición sigue activo. Es decir, todavía hay muchas preguntas que bien vale la pena hacer un ABC. Le traslado la misma inquietud a nuestro siguiente invitado, es el doctor Andrés Mauricio Velasco, el presidente de Asofondos. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, un saludo a todos allá. Bueno, ¿cómo está esta situación y el contexto en el que están los afiliados a los fondos de pensiones con esta decisión que se ha tomado a raíz de la determinación de la Corte de congelar todos los movimientos, todas las decisiones, hasta tanto se pronuncie de fondo? Pues coincido un poco con la palabra que utiliza el doctor Quijano. Estamos en un limbo. Recordemos, la Corte entonces devuelve la ley a la Cámara. La Cámara repite el proceso del debate de plenaria y la ley vuelve a revisión de la Corte Constitucional, esta vez para ya el fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley. Lo que dijo la Corte es que cuando ellos fallen, un día después entraría en vigor la ley. Exceptuó, entonces la ley está suspendida en este momento. Seguimos con la ley 100. Yo creo que hay que decirle a los colombianos, en este momento tenemos el mismo sistema pensional que tenemos hace 30 años, a la espera de que la Corte Constitucional revise sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. Mientras tanto, como decía también el doctor Quijano, hay dos cosas que siguen funcionando de la reforma. Uno es todo lo que tuvo que ver con las ACAI. Las ACAI se crearon, se validaron por la Superfinanciera, son 5, Colfondos, Porvenir, Protección, Scandia y Positivo. Las personas eligieron ACAI o fueron asignadas a su ACAI. Ese hecho administrativo está en firme, pero pues hasta este momento no está surtiendo efectos. Eso está ahí como pendiente, digamos, no se ha pero echado para atrás. Sabe, doctor Velasco, que hay una cosa importante y es, si estamos en un limbo, si hay todavía un manto de incertidumbre sobre cuál es el sistema pensional, porque en este momento es híbrido, un pedazo del viejo con un pedazo con el nuevo, eso nos da una que sea híbrido, pero nos deja en un limbo de inversiones. Ustedes, los fondos privados de pensiones, tienen un papel en el mercado secundario, en las inversiones, tienen unas obligaciones de dónde invierten, digamos, las pensiones de los colombianos. Las ACAI como tal también tienen otros roles y funciones en el mercado secundario. ¿Cuáles son como los impactos, las consecuencias de este tema del limbo del sistema pensional, que es híbrido, un pedazo de viejo con un pedazo de nuevo? Sí, pero realmente tenemos funcionando es el sistema viejo. O sea, lo único que está habilitado pero no está funcionando son las ACAI y la ventana de oportunidad de traslado, que es que la gente que está en la transición pues se puede seguir trasladando, así le faltan menos de 10 años para pensionarse. Pero realmente el sistema que está funcionando hoy en día es el sistema de los administradores de fondos de pensiones en competencia con Colpensiones y las inversiones, o sea, todos los fondos que los colombianos estamos cotizando en estos meses, mientras que la Corte Constitucional decide, están bajo las reglas de la Ley 100. Entonces, los fondos siguen recibiendo las cotizaciones, seguimos con multifondos en el régimen de inversiones, doctor Quijano, usted lo conoce muy bien. Todo lo demás está suspendido. Entonces, estamos en un limbo en la medida en que tenemos una reforma aprobada por el Congreso, pero que todavía no entra en vigor, pero mientras tanto, pues estamos con la Ley 100 plenamente.
Sí, señor presidente de Asofondos, hay una pregunta que muchas personas todavía tienen, entendiendo que la reforma pensional, como usted lo explica, no ha entrado en vigencia y que falta además la revisión de fondo de la Corte, y ¿qué va a pasar con las cotizaciones obligatorias a Colpensiones a partir de 2,3 salarios mínimos? Es decir, las personas que se ganan más de 2,3 salarios y que van a tener cotizaciones en el fondo privado que tenían antes o que escogieron con la SACAI, pero que una parte de sus ingresos por el monto que se ganan salarialmente mes a mes va a Colpensiones. ¿Qué pasa con esas cotizaciones que van a Colpensiones? Esa plata, esos 2,3 salarios mínimos de la cotización mensual en Colpensiones, ¿qué pasa en el largo plazo cuando se vayan a pensionar con esos recursos? Vale, listo. Entonces, llevemos de la mano un poco a los oyentes. Cuando coticemos, cuando la ley entre en vigencia, si entra en vigencia, si la Corte Constitucional da la bendición, entonces, por debajo de 2,3 salarios mínimos, que hoy en día son 3.274.050 pesos mensuales, el 16% de la cotización obligatoria va a ir a Colpensiones. Ese monto automáticamente se va a dividir en dos. Una parte va a ir a Colpensiones para pagar pensiones actuales, más o menos en el primer año van a ser 1,8% del Producto Interno Bruto. En total las cotizaciones de Colpensiones van a ser alrededor de 2,3, 2,4% del PIB. 1,8 van a ir a Colpensiones a pagar pensiones mesadas y 0,5, 0,6 se van a ir a ahorrar al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Cuando la persona llega a su edad pensional y cumplió los requisitos de semanas, 1.300 semanas para los hombres y en el largo plazo 1.000 semanas o menos para las mujeres, dependiendo si tienen hijos o no, lo que va a pasar es que Colpensiones va a liquidar una parte de la pensión, que es el componente básico, ¿cierto?, sobre las cotizaciones que hayan ido allá, y por encima de 2,3 se va a generar una bolsa con las cotizaciones del componente complementario de ahorro individual. Esa bolsa va a después convertirse en una renta vitalicia que va a complementar la pensión que se recibe de Colpensiones. El único pagador va a ser Colpensiones. Y Colpensiones va a unir esas dos componentes, el componente básico y el componente complementario, que va a depender única y exclusivamente de la cuenta de ahorro individual que van a administrar la SACAI. Entonces, ese es un poco el panorama de cómo va a quedar la reforma pensional si la Corte Constitucional lo valida. Pero venga, doctor Velasco, sí, es que seguimos en un limbo, porque yo mejor dicho, ¿qué cree la gente? Porque cada vez más congresistas, por ejemplo, están denunciando que esto se volvió a aprobar con los vicios de forma, esto se volvió a aprobar sin que siquiera tuvieran el auto de la Corte Constitucional, mucho menos el fallo completo. Entonces apresuraron otra vez a llevarlo a la Cámara de Representantes, a subsanar el supuesto daño, pero que esto eventualmente la Corte va a volver a devolverlo. Entonces la gente dice, pues no sé qué, o sea, me he dicho, no sé qué hacer, no sé cómo moverme, no sé si sacar mis ahorros, no sé si moverme de un lado para otro, no sé si esto quede en firme, no sé si vuelva otra vez a la Corte Constitucional, a la Corte Constitucional. Efectivamente, el trámite después de la revisión de la Corte en la Cámara de Representantes pues ha tenido críticas, son críticas pues ya de juristas sobre si se podía o no se podía hacer el cuarto debate con una comunicación. Al día de hoy el auto no ha salido, o sea, todavía hoy en día no tenemos un auto, estamos esperando que la Corte produzca ese auto, y ya será la Corte la que defina si las leyes pues, cumplen con la Constitución y las leyes y va hacia adelante. Nosotros antier, esta semana, enviamos una pues, comunicación respetuosa a la Corte solicitando una modulación en el fallo que eventualmente salga de la revisión definitiva de la ley, y pidiéndole a la Corte que nos avise a los colombianos si la ley es constitucional o no, y que nos dé un plazo de 60 días para tener una certeza de cuándo entra en vigor la ley, y que por favor la ley entre en vigor un primero de un mes. Eso es muy importante para transparencia y claridad de todos los colombianos. Hoy en día, Darcy, la gente todavía sigue acumulando semanas que lo podrían situar en el régimen de transición, por ejemplo. Entonces, tener claridad sobre la fecha de entrada en vigor de la ley es fundamental, no solamente desde el punto de vista operativo, para lo cual pues, nosotros hemos venido preparándonos y vamos a estar listos, y estábamos listos el 1 de julio, pero toca hacer una cantidad de procesos, pero sobre todo para la transparencia
para que los ciudadanos sepan y puedan tener certeza sobre dónde están. Claro, precisamente en ese mismo camino, señor Velasco, ¿cómo están en estos momentos los traslados de las personas de los fondos privados a Colpensiones? En la nueva reforma había una ventana para quienes estaban en el régimen de transición. ¿Eso está vigente o está congelado? Importante esa pregunta, está doctor vigente. Velasco. Ah, sí, está, porque usted nos decía que estamos en la ley 100 hoy. Sí, entonces hay dos cosas que están vigentes de la ley, de la reforma pensional de la 2381. Uno es el tema de la SACAI y el segundo es la ventana de oportunidad de traslado. Entonces recordemos qué es eso. Todas las personas que completaron 750 semanas, siendo mujeres cotizaron 750 semanas u hombres 900 semanas al 30 de junio de este año, tienen derecho a estar en la transición, pero además si tienen 47 años o más las mujeres o 52 años o más los hombres, o sea, si están a menos de 10 años de pensión, pueden utilizar la ventana de oportunidad de traslado para elegir qué régimen les sirve más del régimen de la ley 100. Entonces, esa ventana está abierta, cerca de 150,000 personas ya han hecho el proceso de doble asesoría, cerca de 100,000 personas ya se han trasladado y hay que aprovechar esto porque esto tiene una fecha límite que es el 15 de julio del año 2026. Está vigente entonces esta posibilidad y habrá que aprovechar el margen. Pues, doctor Velasco, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM, contarnos en qué está el tema pensional en Colombia.